Buenos días, chicos, nuevamente. Buenos días. Buenos días. Hola, hola. Muy bien, chicos. Ayer platicamos respecto al contacto visual, ¿no? En cómo es lo importante que nosotros tengamos ese contacto visual, pero que tampoco sea exagerado, pero que tampoco sea intimidante, pero que tampoco sea como ignorado, ¿no? O sea, tener un contacto visual adecuado, pero sin caer en unos en malos, en malos entendidos o en miradas incómodas que luego por ahí también de repente recibimos o hacemos hacia otras personas. Entonces, tener bien ubicado esa parte, chicos, y tratar de estar siempre realizando un contacto visual agradable, un contacto visual que nos mantenga interesados en la conversación y que también le transmitamos a la otra persona que realmente nos interesa lo que esta persona nos está diciendo, ¿no? Que eh, nos interesa saber cómo se siente, nos interesa saber lo que nos está comunicando, lo que nos está expresando, etcétera, ¿no? Eso en cuanto al contacto visual. Luego viene la siguiente, que es la cuestión del afecto. Dice que el afecto es el tono emocional adecuado para las situaciones en las que se está interactuando. Se basa en índices como el tono de voz, la expresión facial y el volumen de voz, ni muy alto ni muy bajo. A lo mejor algunos dirán, ¿tono de voz y volumen de voz es lo mismo? ¿Ustedes qué piensan, chicos? Yo pienso que no es lo mismo. ¿Qué diferencia vemos, Alma, o qué diferencia notas? A veces cuando dicen que, pues, ay, qué bonito tono de voz tiene esa persona, o sea, siento que es así como cuando habla, no es cuando está tratando de decir o expresar algo. Y cuando alzamos mucho el volumen, es como, bájale de volumen a tu voz cuando estás muy enojado, eso sería de ejemplo. Ok, perfecto, sí. El tono más bien es el tono, es la forma en la que entonamos las palabras, por así decirlo, ¿no? Por eso, después de eso sale la cuestión de los acentos, ¿no? Acento de, mira, esta persona tiene acento de chilango, esta persona tiene acento de Sonora, esta persona tiene acento regio, o en sí, en general, los norteños, todos los norteños tenemos un tono de voz muy particular. Todos un poquito como agresivo, ¿no? Un poquito como fuerte. En el centro y en el sur hablan todos más como muy sweet, les digo yo, como muy, hola, oye, ¿podrías? No sé qué, no sé qué, no sé, o sea, como muy tierno, creo yo.
A diferencia de los regios, que los regios a lo mejor somos mucho más directos al hablar, ¿no? Y nuestra entonación es un poquito más fuerte. Siempre pongo de ejemplo como al regio más regio que conozco yo y que conocen ustedes, que es el licenciado Iván. Su tono de voz es muy fuerte, es muy peculiar, es muy particular su tono de voz, o sea, el cómo él habla, ¿ok? El cómo él entona las palabras, aunado a el volumen que utiliza para hablar, que normalmente es un volumen alto. O sea, si yo recibo una llamada telefónica de él y la contesto aquí, casi estoy segura que ustedes en el micrófono van a escuchar lo que él me está diciendo, ¿ok? Es un tono de voz fuerte como regio, como norteño y al mismo tiempo con un volumen muy alto, ¿no? Entonces, oigan, la cuestión del afecto es lo que relaciona a nuestra entonación de voz o a lo que nosotros decimos en relación con la situación en la que nos encontramos, ¿ok? Si ustedes van a un concierto, ¿cómo van a estar hablando o cantando en ese concierto? ¿Cómo van a estar haciéndolo? Obviamente no vamos a estar aquí como usted y yo estamos platicando, vamos a estar gritando con mucho volumen de voz. No se podría platicar como tal y si quieres platicar vas a estar gritando porque no se va a dar. ¿Y cómo vas a estar tú en el concierto? Pues gritando. Mi tono de voz va a ser muy alegre, mi tono de voz va a ser muy, muy en zona a lo mejor a lo que van las canciones. Mi expresión facial va a ser de felicidad, porque a lo mejor estoy en un concierto que me gusta estar. Y el último es el volumen de voz, ¿no? En el cual podría yo asegurarles que su volumen de voz va a estar a tope, va a estar muy fuerte. A veces me ha tocado que voy a fiestas o iba a fiestas, ¿verdad? Oigan, ya el día siguiente yo amanecía muy mal de la garganta. Y luego me llegaban a preguntar, ¿es que tomas mucho? No, o sea, realmente podríamos decir que no tomo, pero muy social, muy una copita, una cerveza, nada más para acompañar o así, pero no es como que me ponga borracha o no. Pero como todo el tiempo estoy hablando, estoy forzando mucho mi garganta al volumen, ¿no? Entonces, al día siguiente amanezco con estragos de cuestiones de garganta, ¿no? Entonces, eh, depende mucho la situación en la que nos encontremos, chicos. Dice aquí que el afecto es el tono emocional adecuado para la situación en la que se está interactuando. Si estamos en un concierto, interactuamos de una manera. Si estamos en un funeral, interactuamos de otra manera. Si estamos en un hospital, interactuamos de otra manera distinta también. A ver, permítame un segundo. También, por ejemplo, chicos, si estamos en la escuela, pues manejamos un tono de afecto de nuestra voz diferente. Dependiendo la situación en la que nos encontremos, va a ser el cómo nosotros empleemos nuestra voz, ¿ok? Dice que se basa en índices como el tono de voz, expresión facial y volumen de la voz, ni muy alto ni muy bajo. Si nosotros estamos, a ver, los ejemplos que les di. Si nosotros estamos en un concierto que ustedes quieran estar. Ya hablamos, tu tono de voz eh, va a ser en base a lo que el concierto te esté
provocando, ¿no? Tu expresión facial va a ser una expresión facial bastante agradable, ¿no? También. El volumen de voz, bueno, el volumen de voz, va a ser alto, ¿no? Voy a estar gritando para que me puedan escuchar. Si estamos en un funeral, por ejemplo, chicos, pues nuestro tono de voz tiene que ser un tono de voz sobrio, ¿ok? No vamos a llegar haciendo argüende, ni vamos a llegar haciendo em, mucho ruido, cosas así. No, nuestro tono de voz va a ser un tono de voz sobrio. ¿Por qué? Porque estamos en un lugar donde tenemos que respetar al difunto, donde tenemos que respetar el dolor ajeno, donde tenemos que respetar simple y sencillamente la muerte y el lugar en el que nos encontramos, ¿no? Entonces, ustedes observen los rostros de las personas que están ahí. Es más, yo hasta hay momentos en los que, no sé, voy hablando o voy platicando con una persona antes de entrar a algún funeral o a un velorio, voy platicando con una persona, no sé, el último funeral que fui fue al de mi abuela en marzo de este año, y yo me acuerdo de estar platicando con mis primos o mis primas, digamos, afuera, porque nos tenían una parte afuera y una parte adentro por pandemia. Y cuando nos tocaba entrar, era como que cambiaba mi voz, cambiaba mi semblante, ¿no? Cambiaba mi rostro. No les voy a decir que me ponía súper triste y a llorar, sí me ponía un poquito melancólica, pero pues mi abuela murió de viejita, muy grande, de 90 años, o sea, fue una señora que estuvo conmigo hasta mis 34 años, o sea, y pues viví muchas cosas padre con ella, ¿no? Siento que era un proceso más como de un sentimiento más como de calma y de paz mío también porque ya no sufría, ¿no? Entonces, pero tu semblante aún así cambia. ¿Sabes también por qué? Porque no eres la única persona, no es el único difuntito que está ahí. Hay otro o dos o tres difuntitos más que van a estar ahí en el lugar y tú tienes, pues, que guardar un cierto respeto, ¿no? Guardar un cierto, em, una cierta compostura. Entonces, tu expresión facial, si afuera estabas a lo mejor jiji, jaja con los primos, platicando, recordando, a lo mejor platicando anécdotas y riéndote, y luego vas a pasar a la sala a ver al difuntito, pues tu cara en automático es como seria, ¿no? O sea, cambias tu semblante a un semblante serio solamente, ¿no? Les digo, no les digo que voy a estar llorando o que ustedes vayan a estar llorando todo el tiempo. Eso ya depende de la persona y del dolor y del sentimiento que tengas en ese momento. Todo está bien, pero sí normalmente tenemos que estar mostrando ese afecto hacia las personas que tienen ese dolor o hacia las personas que tuvieron esa pérdida, ¿no? A mí me ha caído mal, en algunas ocasiones me ha tocado estar, y les digo, esta era mi última abuelita que tenía viva y conocí a mis 4 abuelos, o sea, ya había perdido 3 antes, y en algún funeral, no me acuerdo de quién era, pero me acuerdo que llegó una persona muy parlanchina y muy gritona y muy se reía y se carcajeaba y hasta cierto momento me molestó porque dije: "Oye, pues si vienes a platicar y a reírte y esas cosas, pues salte, ¿no? Respeta aquí que las personas que estamos adentro, a lo mejor había unos que estaban rezando, había unos que estaban orando, había unos que estaban en meditación, había, o sea, habemos personas que aquí adentro queremos estar tranquilas como para que venga alguien y nos altere ahí el asunto, ¿no? Entonces, pongamos cuidado con eso, chicos. Si estamos, bueno, les digo, y el tono de voz normalmente pues va a ser un tono, un volumen de voz bajito, va a ser un volumen de voz, hablas y normalmente llegas y, ay, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Oye, damos incluso el pésame en un volumen de voz muy bajito, ¿no? En el que hablamos respecto a un pésame, no sé, un lo siento mucho, te acompaño en tu dolor. Y muchas veces incluso ese tipo de pésame se da cuando se abraza a la persona, ¿no? En el caso de que la abraces o en el caso de que le tomes la mano como saludo,
en ese momento expresamos nuestro pésame, pero solemos hacerlo de una manera muy bajita. No es necesario que le grites a todo el mundo que le estás dando el pésame. Hay muchas personas que no saben dar pésame. Yo era una persona que yo me consideraba que no sabía dar pésames porque yo decía, no, no sé ni qué decir, o sea, me tensan porque no sabía ni qué decir. Y pues bueno, ya con el paso de los años y y ya como siga avanzando mi edad, pues va a llegar un momento en el que voy a enfrentar más muertes o más decesos, ¿no? En este caso les digo, ya viví los de mis abuelos, he vivido uno que otro de unos tíos, y pues en el futuro todavía faltan, ¿no? Faltan, tengo tíos más grandes, tengo tíos abuelos, tengo pues papás que ya están grandes, tengo suegros que ya están grandes y pues es la ley de la vida, chicos. Entonces, hay que aprender a hacer estas actividades porque sí son actividades que se requieren y son actividades que se requieren con un cierto, que tienes que demostrar un cierto afecto, ¿no? Entonces, llamémosle hasta cierto punto que es como una actuación. ¿Ok? Es como que a mí me ha tocado, les digo, que voy llegando a un funeral y a veces vengo hablando por teléfono y es como que, bueno, ya te voy a dejar porque voy a entrar aquí. Corto la llamada y como que te metes en el papel de tengo que estar en este mood, ¿no? Tengo que estar en esta sintonía. Si estamos en un hospital, chicos, también la mayoría de las veces los hospitales son silenciosos. Si se fijan por todos lados, hay letreros de guarde silencio, por favor, porque tenemos. Obviamente aquí el silencio es más que nada porque los enfermitos usan o los hospitalizados usan ciertos aparatos que de repente suenan. Y si tú estás gritando como loco en el hospital, a lo mejor yo no me voy a dar cuenta que el aparato, a lo mejor la enfermera o el doctor no se va a dar cuenta que un aparato está sonando, etcétera. Hay también otros enfermos que se sienten mal o que no les gustaría como que estar escuchando ruidazos ahí de otras personas o conversaciones ajenas, ¿no? Más si estamos en un hospital público donde no sé si les ha tocado estar en algún hospital público, chicos, pero donde nunca estás solo. O sea, está tu cama y otras 5 camas más ahí acompañándote con otros enfermitos. Entonces, pues el respeto a el espacio de cada uno de ellos y el respeto también al silencio que nosotros podemos guardar por ahí también. Em, llegamos con un tono de voz también más preocupado, tal vez al hospital. Nuestra expresión facial tiene que estar de acuerdo también con lo que estamos diciendo, chicos. eh, y el volumen de voz. Imagínense, yo no voy a llegar yendo a un velorio y hablando muy bajito, pero sonriendo. Ay, oye, sí, fíjate que siento mucho tu pérdida y sonrisa. Híjole, espero que te recuperes pronto y sonrisa. Y tú así como, el otro va a decir, oye, sonrisa, te estás burlando, te estás que realmente lo sientes, no lo sientes. Si lo que estamos diciendo, chicos, no lleva o no conlleva una felicidad, ni para nosotros ni para la otra persona, pues omitan la sonrisa, ¿ok? Hay personas que nos reímos de nervios, me ha tocado. Me han tocado casos, yo ya aprendí a controlarlo un poco, o un mucho, podría decirlo, de vez en cuando a lo mejor se me pueda salir. Yo ya aprendí a controlarlo bastante, pero hay otras personas que no lo controlan. Entonces, pues se ve mal, chicos, se ve mal, se ve como una falta de respeto ahí para las otras personas también. Entonces, dice que el tono no puede ser ni muy alto ni muy bajo. Tampoco exageren al hablar bajito. Hay personas que no se les entiende, chicos, y que al final del día nosotros vamos a decir, oye, ¿qué me está diciendo esta persona? No le entiendo nada. Tengo una tía política, o sea, es una tía de mi esposo que vive aquí y habla bien, bien bajito, bien, bien bajito y luego no, luego vamos a hablar de esta parte de la gesticulación, no gesticula nada, casi no separa los labios cuando habla o no mueve la boca y es como que yo siempre que me está hablando le tengo que estar viendo la boca porque no logro entenderle y a veces le ando contestando sin escucharle. Y le digo a mi esposo, es que no le entiendo, habla muy, muy bajito, su tono de voz es muy bajito, chicos. No pequemos de gritones y tampoco pequemos de hablar demasiado bajito. Si tú hablas muy bajito, chicos, la otra persona no te va a entender.
la otra persona puede que te entienda a la mitad o te entienda mal. Y si te entiende mal, pues imagínate a dónde vamos a llegar, ¿no? O sea, a lo mejor yo te estaba pasando una información muy importante y resulta que no me estabas prestando atención o resulta que estaba hablando demasiado bajito y no te escuché y pues no hice lo que me pediste, ¿no? Y era algo muy importante lo que me pediste. Entonces, eh, pues hay que tener cierto volumen, chicos, ni gritando ni hablando entre dientes, porque cualquiera de los dos no se entiende. El gritón te voy a escuchar, pero va a llegar un momento en el que digo, ay, me duele, ¿no? No sé qué día la semana pasada traía a mi bebé cargada y vino mi mamá, estaba en casa de mis papás y mi mamá se puso así como atrás de mí y le empezó a hablar a la niña. Mi mamá es una persona gritona y según ella estaba hablando bajito, pero como la tenía aquí en un lado, no, hombre, hasta me retumbó toda la cabeza. Y hasta le dije, ay, mami, bájale el volumen porque si a mí me retumbó la cabeza, no me imagino a la niña. Este, pero son personas que así hablan, ¿no? Y malamente no justifico, o sea, deben de aprender a moderar eso. No porque digas, ay, no, pues yo así hablo, así voy a hablar siempre en un funeral o en donde esté, No, no, hay que usar el tono de voz en el afecto de acuerdo al momento al que estemos, con el momento que estemos interactuando, ¿no? Por ahí yo les comenté al principio de las clases, al principio del semestre, que el tono de voz que yo usaba en el salón era muy diferente a mi tono de voz de habla normal, ¿no? Y también mi tono de voz dependía de con quién estuviera yo relacionándome. Si estoy hablando con ustedes en el salón, mi tono de voz va a ser un poquito y mi volumen de voz va a ser un poquito más alto al que normalmente acostumbro para que todos me escuchen. Ahorita que estamos en línea y que yo estoy hablando solamente por el micrófono, pues estoy usando un tono de voz normal o hasta un poquitito más bajito para yo no estar gritando y no estar interrumpiendo tampoco las juntas de mi esposo o que me escuche o que las personas de su junta me escuchen a mí. No se trata de eso, ni de yo dejarlos sordos a ustedes. Se trata de, dependiendo la situación, dependiendo el momento emocional que estemos viviendo, comportarnos a esa altura, chicos. Mm, no sé, ¿qué otro ejemplo ponerles? A lo mejor cuando estamos presentando un examen, cuando estamos viviendo ahí en un examen en la escuela, pues todos somos, la mayoría guardamos silencio, la mayoría hablamos bajito. Si alguien me pregunta algo, me lo pregunta en un tono bajito para no interrumpir a los demás que están concentrados o a los demás que están tratando de contestar ahí su examen, ¿ok? Hasta aquí, chicos, dudas o en cuestión con el afecto en cuanto al tono de voz que tenemos que aplicar según el momento en el que estemos interactuando. No, ninguna. Ok. Luego viene un tema muy interesante, chicos, que es el de el lugar y el momento adecuado, pero no voy a alcanzar con el tiempo ahorita para explicárselos todos. Vamos a dejarlo mejor para el día de mañana. Nos dedicamos exclusivamente a ese tema que es un tema muy interesante y es un tema que a veces no tomamos en cuenta cuando estamos viviendo una situación particular. Pero bueno, mañana podemos ver ejemplos, mañana vemos ese tema y mañana desarrollamos mejor ese tema para que seamos más conscientes de pues más cosas, ¿no? Ahorita espero que por lo menos ya ustedes se lleven esa parte de que sean un poquito más conscientes en las cosas que hemos visto hasta ahorita, la escucha activa, la comunicación efectiva, los tonos de voz, la mirada, la expresión facial, la expresión corporal, todo eso. Todavía vamos a ver más cosas, chicos, pero me gustaría que poco a poquito ustedes fueran aplicando o fueran estudiándose a sí mismo y diciendo, ah, mira, sí es cierto, de repente hago esto, de repente hago esto otro, a lo mejor si cambio esto por esto, puedo tener algo distinto, puedo tener algo diferente, que ustedes vayan por ahí, viendo esas cosas, pues les ayudaría también bastante. Muy bien, chicos, vamos a dejar entonces la clase del día de hoy hasta aquí.
Ahora sí, ya no los veo hoy, ya los veo hasta el día de mañana. Que tengan un bonito miércoles, cuídense mucho, muchachos, y nos vemos mañana si Dios quiere. Que estén muy bien. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes, bye.